Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión hablaremos sobre el capítulo 4, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. Recordad que podéis parar el vídeo en cualquier momento y si os gusta dadle me gusta o dejad un comentario abajo. Las entradas en la lista tabular para la codificación de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas son las contenidas por el capítulo 4, incluyendo las enfermedades de las glándulas endocrinas, la diabetes mellitus, la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos metabólicos. Las categorías residuales E36 y E89 son reservadas para las complicaciones intraoperatorias y postprocedimiento del sistema endocrino. La glándula tiroides se localiza en la región anteroinferior del cuello y es constituida por dos lóbulos paratraqueales unidos por un istmo. El análisis histológico revela que está constituida por un estroma interfolicular de tejido conjuntivo vascularizado que soporta los folículos tiroideos esféricos. Los folículos tienen una luz central que contiene un coloide rico en tiroglobulina y una pared formada por dos tipos de células, los tireocitos secretoras de triiodotironina y tiroxina y las células parafoliculares productoras de tirocalcitonina. Absorbido desde el torrente sanguíneo a través de una bomba de membrana específica, el yodo es oxidado en el coloide a yodo molecular en presencia de la tiroperoxidasa. Se une a los residuos de tirosina presentes en la tiroglobulina gracias a la enzima yodasa que conduce a la formación de dos tipos de moléculas, la monoyodotirosina y la diodotirosina. Del emparejamiento de dos moléculas de diodotirosina se forma la T4 y del emparejamiento de una molécula de diodotirosina y una molécula de monoyodotirosina se forma la T3. Permanecen unidas a la tiroglobulina hasta que se secretan en la sangre. Llegadas en las células diana, las hormonas tiroideas colaboran en los procesos metabólicos celulares. Las principales patologías de la glándula tiroides son el síndrome congénito por carencia de yodo, el boxio no tóxico, el hipotiroidismo, la tirotoxicosis, la tiroiditis y la hipersecreción de tirocalcitonina. Dispersos entre los racimos del páncreas exocrino existen grupos de células endocrinas, los islotes de Langerhans, formados por cuatro tipos de células: alfa productoras de glucagón, beta productoras de insulina, delta que segregan somatostatina y phi que producen el polipéptido pancreático. La insulina es una hormona esencial en la homeostasis metabólica. La degeneración o la insuficiente capacidad de las células beta de producir insulina determinan una enfermedad muy común conocida como diabetes mellitus. La ausencia total de células beta es causa de la diabetes mellitus insulino dependiente o de tipo 1. La resistencia de los tejidos a la acción de la insulina o la incapacidad de las células pancreáticas de producir cantidades adecuadas de insulina a la dieta son causas de diabetes mellitus tipo 2 o no insulino dependiente. La insuficiente secreción de insulina caracteriza otros dos tipos de diabetes: la diabetes gravídica y la diabetes secundaria causada por cualquier agente que dañe el páncreas. Las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes se recogen en la subcategoría del cuarto carácter. Estas complicaciones deben ser consideradas como relacionadas, salvo si la documentación recogida especifique claramente la falta de vínculo con la diabetes mellitus. Las complicaciones agudas más frecuentes son la cetoacidosis diabética, el coma diabético hiperosmolar no cetóxico, la acidosis láctica y el coma hipoglucémico. Entre las complicaciones crónicas mencionamos la retinopatía, la nefropatía, la catarata, la neuropatía, las alteraciones cardiocirculatorias y las lesiones cutáneas complejas. El diagnóstico del pie diabético requiere la revisión de la historia clínica del paciente para determinar su origen vascular o neuropático, o si presenta úlcera o gangrena. Si estas complicaciones no están documentadas, debemos codificar la diabetes mellitus correspondiente con otras complicaciones especificadas.
El manual de la CIE 10 tiene normativa sobre el código Z79.4 uso prolongado de insulina en los pacientes diabéticos. Además debemos de recordar las siguientes normas. Los códigos E10.9 y E11.9 pueden ser diagnóstico principal solo cuando el diagnóstico del paciente es de debut diabético sin complicaciones. El diagnóstico de diabetes mellitus limital alta debe ser codificado como confirmado al menos que la CIE 10 no proporcione una entrada literal. Un apartado significativo del capítulo 4 está dedicado a las patologías nutricionales y metabólicas. Sabemos que el cuerpo humano recibe a través del aparato digestivo nutrientes como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los minerales. Es necesario destacar otros dos elementos muy importantes, el agua y la fibra. La utilización de estas sustancias se realiza mediante reacciones químicas que en conjunto se denominan metabolismo. Para que los procesos metabólicos se desarrollen con normalidad, es necesario un aporte adecuado de oxígeno, un aporte adecuado de cada uno de los nutrientes y una buena regulación enzimática y hormonal. Las reacciones químicas pueden seguir dos patrones, la ruta anabólica y la ruta catabólica. Las causas de alteración del metabolismo pueden ser diversas. Un déficit de alimentos, alteraciones digestivas, dificultades en alguna ruta metabólica, falta de oxígeno o trastornos mentales y de comportamiento como la anorexia nerviosa, la bulimia y otros que deben ser codificados en el capítulo 5 de la CIE 10. Generalmente podemos distinguir tres tipos de alteraciones de la alimentación: la hipernutrición, la malnutrición y la desnutrición. El consumo excesivo de alimentos es acompañado de un exceso de nutrientes que pueden provocar patologías como la obesidad, el síndrome metabólico y otros. La desnutrición por ingesta insuficiente de alimentos y la malnutrición por dietas muy descompensadas son las causas más frecuentes de retraso de desarrollo del crecimiento y de las carencias de micronutrientes como las vitaminas y los minerales. La determinación de estas alteraciones se realizan a partir del índice de masa corporal, codificado en la categoría Z68 y que debe ser utilizado como código adicional para la obesidad. Cuando las reacciones metabólicas del organismo son alteradas, se producen enfermedades o trastornos metabólicos. Cuando el problema es el metabolismo de un nutriente, el trastorno corresponde a una intolerancia alimentaria. Las alteraciones metabólicas más frecuentes son las alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Ponemos como ejemplo la intolerancia a la fructosa, la galactosa o a la sacarosa. Alteraciones en el metabolismo de los lípidos, como dislipemias, hipercolesterolemia y, por lo último, las alteraciones en el metabolismo de las proteínas, la más frecuente siendo la celiaquia. En cuanto a los desequilibrios hidroelectrolíticos, debemos recordar que cuando la salud es buena, existe un equilibrio estable o balance cero entre las entradas de líquidos y los líquidos perdidos por el organismo. Este balance fisiológico recibe el nombre de homeostasis y tanto los niveles de líquidos corporales como de electrolitos tienen que ser constantes. Cuando se registran aumentos o disminuciones respecto a los límites normales de los volúmenes de agua o electrolitos, el balance estable queda descompensado y aparecen los siguientes trastornos: alteraciones del balance hídrico, alteraciones del equilibrio del sodio y del potasio, incluyendo la acidosis o la alcalosis. Antes de ejemplificar con algunos casos prácticos la codificación de las patologías endocrinas, nutricionales y metabólicas, vamos a recordar las nociones básicas para la codificación con el CIE 10. Empezamos con la indización del episodio asistencial, que consiste en la identificación del diagnóstico principal o el motivo del ingreso, los diagnósticos secundarios y los procedimientos a partir de la lectura completa y detallada de la información contenida en los informes de alta, la hoja de quirófano, el informe anatomopatológico, las observaciones de enfermería y otros. Tenemos que seleccionar toda la información disponible, descartar la información que no se debe codificar y seleccionar toda la información relevante. Continuamos con la identificación del término clave en los diagnósticos indizados, la localización del término principal en el índice alfabético de enfermedades y el análisis de las notas contenidas en los recuadros.
la lectura de modificadores no esenciales y esenciales que culmina con la selección del código adecuado del IAE. Nunca debemos asignar un código directamente del índice alfabético de enfermedades. Debemos seguir con la búsqueda del código seleccionado en la lista tabular, analizando las notas contenidas debajo del código, subcategoría, sección o capítulo. Por lo último, debemos asignar el código definitivo siguiendo los criterios jerárquicos entre el diagnóstico principal y los diagnósticos secundarios, comprobando que tenemos codificada toda la información. Continuamos con el primer ejemplo resuelto. Paciente mujer de 38 años que ingresa para una cirugía bariátrica programada. Tiene obesidad mórbida con síndrome de hipoventilación tratada con CPAP. En el pasado ha sido intervenida de cesárea y apendicitis. Entre los antecedentes familiares encontramos obesidad familiar, problemas con el corazón y artrosis. El resultado de la analítica de sangre, del electrocardiograma y de la endoscopía digestiva alta es normal. Se interviene a la paciente mediante gastrectomía laparoscópica vertical tubular. En el postoperatorio no se registran incidencias y un día después la paciente recibe el alta. La primera etapa es la indización del episodio asistencial. Debemos seleccionar la información que debemos codificar en este ejercicio. Seleccionamos el diagnóstico principal. El motivo de ingreso es la obesidad mórbida con síndrome de hiperventilación con CPAP. Tenemos que localizar el término principal en el IAE en la parte izquierda de la pantalla. Obesidad. Buscar. Nos aparece el resultado. Obesidad E66.9. Analizamos los modificadores esenciales que se adecuan a la expresión diagnóstica. Elegimos el modificador esencial con hipoventilación alveolar E66.2. Ya hemos encontrado el código en el IAE que se ajusta a la búsqueda. Nunca debemos asignar un código directamente desde el IAE. Siempre debemos acudir a la parte derecha de la pantalla. Clicamos sobre el código y en la lista tabular encontramos un código válido cuyo literal se ajusta a la información que queremos codificar. E66.2. Obesidad mórbida severa con hipoventilación alveolar. El diagnóstico secundario. Analizamos las notas que aparecen bajo la categoría E66, sobrepeso y obesidad, y observamos que debemos utilizar el código correspondiente para indicar el índice de masa corporal de la paciente. Podemos localizar este código por dos maneras diferentes. Pinchamos directamente dentro de la nota anterior y buscamos el código en la lista tabular. O localizando el término principal en el IAE. Cuerpo, buscar, nos aparece el resultado, cuerpo corporal. Analizamos los modificadores esenciales con el primer sangrado hasta encontrar el índice de masa corporal. Desplegamos la lista de modificadores, elegimos adulto y localizamos entre los modificadores esenciales el índice de masa corporal 46. Seleccionamos en la lista tabular el código Z68.42, índice de masa corporal 45,0 a 49,9 adulto. Para encontrar el diagnóstico secundario 3 tenemos que utilizar el mismo término principal que en la búsqueda del diagnóstico principal, pero seleccionando el modificador esencial familiar E66.8. Acudimos a la lista tabular y buscamos el código E66.8, otros tipos de obesidad. Continuamos con la búsqueda de los códigos que nos faltan. La dependencia de CPAP, la historia personal de cesárea, la ausencia del apéndice vermiforme y la historia familiar de patología cardíaca y de artrosis. La secuencia final de los códigos es la siguiente. El segundo ejemplo del capítulo 4. El motivo de ingreso de la paciente es una cirugía de catarata diabética de ojo derecho mediante facoemulsificación y aspiración de catarata. Tiene antecedentes de poliartrosis, marcapasos cardíaco, hipertensión arterial y diabetes mellitus controlada con dieta. El diagnóstico principal es de diabetes mellitus tipo 2 con catarata diabética. Tenemos que localizar el término principal en el IAE en la parte izquierda de la pantalla. Diabetes, buscar. Nos aparece el resultado.
Diabetes diabético mellitus saccharina E11.9. Analizamos los modificadores esenciales que se adecuan a la expresión diagnóstica. Elegimos los modificadores esenciales con catarata E11.36. Cliqueamos sobre el código y en la lista tabular encontramos un código válido cuyo literal se ajusta a la información que queremos codificar. E11.36 diabetes mellitus tipo 2 con catarata diabética. A continuación, realizamos la búsqueda de los diagnósticos secundarios, la hipertensión arterial, la poliartrosis y la presencia de marcapasos cardíaco. La secuencia de códigos del ejercicio es la siguiente. El tercer caso práctico del capítulo 4. El paciente es un varón de 72 años, exfumador desde hace 15, con antecedentes de hipertensión arterial, trombosis venosa profunda de miembro inferior derecho, correcidiva posterior y mastocitosis. Ha sido diagnosticado de neo de colon e intervenido 3 veces posteriormente por complicaciones de la colostomía y de la anastomosis. Consta también una intervención quirúrgica de megaintestino delgado. Entre sus antecedentes encontramos 2 ingresos recientes por patología renal y por sintomatología característica del síndrome del intestino corto. El paciente refiere una disminución de diuresis y niega una transgresión dietética o incumplimiento terapéutico. Se le realizan las siguientes pruebas complementarias: analítica, gasometría venosa y ecografía abdominal. Es diagnosticado de insuficiencia renal crónica reagudizada en el contexto de pérdidas digestivas, alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base secundarias a aumento de pérdidas digestivas y de síndrome del intestino corto. La primera etapa es la indización del episodio asistencial. Debemos seleccionar la información que debemos codificar en este ejercicio. El diagnóstico principal es la hipertensión con insuficiencia renal crónica reagudizada en el contexto de pérdidas digestivas. Tenemos que localizar el término principal en el IAE en la parte izquierda de la pantalla. Hipertensión, buscar. Nos aparece el resultado: hipertensión, hipertensivo y 10. Elegimos el modificador esencial con y después implicación renal, véase hipertensión riñón. Seguimos la referencia cruzada, véase hipertensión riñón, y seleccionamos el modificador esencial, riñón y 12.9 con. Desplegamos la lista de modificadores con tercer sangrado y escogemos la opción estadio 1 a 5 de enfermedad renal crónica y 12.9. Cliqueamos sobre el código y en la lista tabular encontramos un código válido cuyo literal se ajusta a la información que queremos codificar. Y 12.9, enfermedad renal crónica hipertensiva con enfermedad renal crónica en estadio 1 a 4 o con enfermedad renal crónica no especificada. Continuamos con la localización del primer diagnóstico secundario. Analizamos la nota de utilice código adicional del diagnóstico principal y observamos que es necesario identificar el estadio de la enfermedad renal crónica. Podemos localizar este código por 2 maneras diferentes. Pinchamos directamente dentro de la nota anterior y buscamos el código en la lista tabular, o entramos en el IAE por el término principal fallo. Fallo, fallido, fracaso, fracasado. Buscamos renal. Véase además enfermedad renal crónica N19 y elegimos crónica. N18.9. Seleccionamos en la lista tabular el código N18.9, enfermedad renal crónica no especificada. Con el código del diagnóstico secundario 2 vamos a codificar la reagudización por pérdidas digestivas de la IRC. La insuficiencia renal extrarrenal se localiza en el IAE bajo el término uremia. Uremia urémico N19. Localizamos prerrenal R39.2. Acudimos a la lista tabular y buscamos el código seleccionado del capítulo 18, R39.2, uremia extrarrenal. Además, debemos codificar la malabsorción debida a la extirpación quirúrgica de una parte del intestino. Entramos en el IAE por el término principal malabsorción.
Nos aparece el resultado, malabsorción K90.9. Desplegamos y seleccionamos el modificador esencial postquirúrgico K91.2. Localizamos el código apropiado en la lista tabular K91.2, malabsorción postquirúrgica ENCOC. Vamos a pasar a realizar la búsqueda en el CIE-10 del código correspondiente a los trastornos del equilibrio de líquidos y electrolitos. Localizamos en el IAE el término principal desequilibrio. Elegimos el modificador esencial E87.8. Seleccionamos en la lista tabular el código E87.8, otros trastornos del equilibrio de líquidos y electrolitos ENCOC. A continuación, buscamos los demás diagnósticos secundarios, la obesidad, el uso prolongado de anticoagulantes, la historia personal de trombosis y embolia venosa, de neoplasia maligna de intestino grueso y de dependencia a nicotina. La secuencia final de códigos es la siguiente. Para el final, les proponemos el siguiente reto. El paciente es un varón de 45 años, con historia de hipotiroidismo post-radioterapia, carcinoma escamocelular de laringe, cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio inferoposterior, hipercolesterolemia y hipertensión arterial. Acude por dolor de cabeza y dificultades para andar. El paciente comenta que desde hace tiempo nota que ha aumentado de peso, que ha perdido el líbido y que tiene cambios de humor frecuentes. Se le realizan las siguientes pruebas complementarias. Una analítica hormonal que revela una elevación de las hormonas luteinizante y folículo estimulante. Una inspección y ultrasonido observándose macroorquidismo bilateral y una resonancia magnética con gadolinio craneal centrada en la silla turca que revela una lesión extracelular gonadotropa compatible con un macroadenoma funcional de hipófisis. Se decide intervenir al paciente mediante abordaje endonasal directo transfenoidal endoscópico y se lleva a cabo una extirpación completa del tumor mediante técnicas de neuronavegación. El perfil hormonal posoperatorio demuestra una normalización de la hormona folículo estimulante y la reducción de la hormona luteinizante. El paciente es diagnosticado de diabetes insípida posoperatoria. A continuación, te dejamos la solución del reto. Espero que no ha sido muy difícil. Codificar es fácil. Puedes utilizar los comentarios del vídeo para preguntarnos cualquier duda que tengas. Gracias por tu atención.